¿Tú crees que la Coca-Cola mexicana sabe diferente a la americana? Espera. Antes de responder, necesitas saber algo. Coca-Cola, la empresa, dice oficialmente que no hay diferencia, que es exactamente la misma fórmula, que el sabor es idéntico. Y sin embargo, en una prueba de degustación a ciegas del Huffington Post, el 85% de los participantes fue capaz de distinguir una de la otra, y el 80% eligió la mexicana como superior. ¿Cómo es posible que la misma empresa produzca dos bebidas que la gente distingue con los ojos cerrados? La respuesta tiene que ver con una decisión tomada hace más de 40 años en una sala de juntas en Atlanta. Una decisión que cambió para siempre el sabor de la Coca-Cola en Estados Unidos y que, sin querer, convirtió a la versión mexicana en algo exclusivo, codiciado y, para millones de personas, simplemente mejor. Hoy vamos a entrar en la fábrica, revisar la ciencia, desmentir algunos mitos y responder de una vez por todas la pregunta que lleva décadas generando debate en todo el mundo. ¿Por qué la Coca-Cola mexicana sabe diferente? Y más importante todavía, ¿sabe de verdad mejor o es todo en tu cabeza? Primero, el contexto histórico, porque esta historia no empieza en México. Empieza en 1980 en Estados Unidos. Ese año, la industria refresquera americana tomó una decisión que cambiaría el sabor de docenas de bebidas para siempre. Sustituyeron el azúcar de caña por jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Por qué? Una sola razón: dinero. Durante los años 70, el gobierno americano implementó una política agrícola que subsidiaba masivamente la producción de maíz y al mismo tiempo imponía aranceles al azúcar importado. El resultado fue matemáticamente inevitable. El jarabe de maíz de alta fructosa se volvió significativamente más barato que el azúcar de caña para las empresas americanas. Y Coca-Cola, como cualquier corporación que cotiza en bolsa, hizo el cálculo y tomó la decisión. En 1980, la Coca-Cola americana dejó de fabricarse con azúcar de caña y empezó a usar jarabe de maíz de alta fructosa. México, en cambio, no siguió ese camino. No porque Coca-Cola México fuera más ética o más romántica con la tradición, sino porque en México, la caña de azúcar seguía siendo la opción más económica y disponible. Y porque la industria azucarera mexicana, con millones de trabajadores y una influencia política enorme, no iba a ceder ese mercado sin pelea. Así que desde 1980 hasta hoy, existe una diferencia fundamental y real entre las dos versiones de la misma bebida. Y esa diferencia tiene nombre: azúcar de caña versus jarabe de maíz de alta fructosa. Vamos a entender exactamente qué son estos dos ingredientes, porque aquí es donde mucha gente confunde los conceptos. El azúcar de caña es sacarosa pura, un disacárido compuesto de glucosa y fructosa en partes iguales, 50% de cada uno. El jarabe de maíz de alta fructosa, conocido en inglés como HFCS por sus siglas, tiene una composición ligeramente diferente. La versión más usada en refrescos, el HFCS 5.5, contiene 55% de fructosa y 40% de glucosa, con el resto siendo agua y otros compuestos. Una diferencia aparentemente pequeña. Y, según la ciencia nutricional, esa pequeña diferencia tiene consecuencias casi nulas para la salud cuando se consume en cantidades moderadas. Los estudios son muy claros en este punto. Ambos edulcorantes, el azúcar de caña y el jarabe de maíz, se metabolizan de forma prácticamente idéntica en el cuerpo humano. Tienen el mismo número de calorías por gramo, generan los mismos efectos sobre la glucemia y la insulina. La columnista de salud del New York Times, Jane Brody, lo dijo sin rodeos: cuando se trata de calorías y aumento de peso, no existe diferencia si el edulcorante fue derivado del maíz, la caña de azúcar, la remolacha o el jugo de fruta concentrado. Así que si buscabas una razón de salud para preferir la Coca-Cola mexicana, no vas a encontrarla aquí. Pero entonces, ¿por qué la gente jura que sabe diferente? Aquí viene la parte más interesante de toda esta historia. Porque el sabor sí es diferente. Y hay razones concretas para eso. La primera tiene que ver con cómo se disuelven los azúcares. El azúcar de caña, la sacarosa, es una molécula grande que se disuelve de forma específica cuando entra en contacto con la saliva y las papilas gustativas. El dulzor llega de forma suave, casi redonda. Tiende a dejar menos regusto en la boca después de tragar. El jarabe de maíz de alta fructosa tiene una mayor proporción de fructosa libre que no está unida a la glucosa como en la sacarosa. Esa fructosa libre se percibe de una forma ligeramente distinta en el paladar.
Muchos catadores describen el sabor como más dulce, pero también más artificial, con un regusto que permanece un poco más de tiempo. ¿Es esta diferencia enorme? No. ¿Es perceptible para una persona con el paladar entrenado en una prueba a ciegas? Según los estudios, para el 85% de las personas, sí. La segunda razón es el envase. Y aquí hay algo que mucha gente descarta como excusa, pero que tiene una base real. La Coca-Cola mexicana tradicional viene en botella de vidrio, la americana predominantemente en lata o botella de plástico. Y el material del envase sí afecta al sabor de las bebidas carbonatadas. El vidrio es químicamente neutro, no interactúa con el líquido que contiene, no libera ningún tipo de compuesto que pueda alterar mínimamente el sabor. El aluminio de las latas está recubierto interiormente con una fina capa de polímero para evitar la reacción entre el metal y el refresco. Pero ese recubrimiento, especialmente con el tiempo, puede impartir una nota metálica casi imperceptible. El plástico de las botellas tiene sus propios compuestos que migran microscópicamente al líquido, especialmente con el calor o con el tiempo de almacenamiento. La botella de vidrio, objetivamente, es el envase que menos interfiere con el sabor original de cualquier bebida. Y la Coca-Cola mexicana viene en vidrio desde siempre. Así que cuando alguien dice que la mexicana sabe mejor, puede estar detectando una combinación de dos cosas reales: un edulcorante diferente y un envase que no altera el sabor. No es magia, no es nostalgia, hay ciencia detrás. Pero aquí hay algo que complica la narrativa simple de la mexicana es mejor. Y es una investigación que sacó a mucha gente de su zona de confort. El chef y escritor gastronómico Kenji López Alt, ganador del premio James Beard, organizó una prueba de degustación ciega con 8 participantes. Todos conocedores, todos con criterio desarrollado sobre sabores. El resultado, 7 de los 8 eligieron la Coca-Cola americana, la de jarabe de maíz, como su preferida en cuanto a sabor y aroma. Uno solo eligió la mexicana. ¿Cómo se explica esto? López Alt lo analizó con detalle y llegó a una conclusión fascinante. Cuando se sirven a la misma temperatura, en el mismo tipo de vaso y sin ninguna información previa sobre cuál es cuál, el perfil de sabor de la versión americana, con el jarabe de maíz, es percibido por muchas personas como más intenso, más dulce y más satisfactorio inmediatamente. La versión mexicana, con azúcar de caña, tiene un sabor ligeramente más suave, más redondo, que muchos prefieren cuando lo beben despacio, saboreándolo en su botella de vidrio icónica. Pero que en una prueba ciega, sin el contexto visual y cultural, no siempre gana. Lo que esto sugiere es que parte de la preferencia por la Coca-Cola mexicana es real, medible y detectable en el paladar. Pero otra parte, quizás mayor de lo que queremos admitir, es cultura, identidad, nostalgia y el poder que tiene un envase icónico sobre nuestra percepción del sabor. No es que estemos mintiendo cuando decimos que sabe mejor, es que el cerebro humano no separa el sabor del contexto en el que lo experimenta. Y aquí hay un dato que poca gente conoce y que cambia completamente la conversación. Porque resulta que la Coca-Cola mexicana que se vende en Estados Unidos y la Coca-Cola que se bebe en México no siempre son exactamente lo mismo. Los embotelladores mexicanos destinados al mercado de exportación, el que va a los Walmart, Costco y restaurantes de tacos en California, Texas y Nueva York, usan consistentemente azúcar de caña. Pero los embotelladores que producen para el mercado doméstico mexicano, la Coca-Cola que se vende en las tienditas de barrio en Guadalajara, en los Oxxo de Monterrey, en los supermercados de Ciudad de México, algunos de ellos sí han utilizado jarabe de maíz de alta fructosa en ciertas presentaciones. Un análisis científico independiente, publicado en la revista Obesity, tomó muestras de Coca-Cola mexicana vendida en el mercado americano y las analizó en laboratorio. El resultado fue sorprendente. Algunas muestras no mostraron sacarosa pura como debería esperarse del azúcar de caña, sino niveles de fructosa y glucosa consistentes con el jarabe de maíz de alta fructosa. Lo que significa que en algunas botellas etiquetadas como auténtica Coca-Cola mexicana de azúcar de caña, podría estar entrando jarabe de maíz. Nadie lo anuncia, nadie lo explica en la etiqueta con claridad, y el consumidor no tiene forma fácil de saberlo. Y para terminar de entender el cuadro completo, hay que hablar de la guerra comercial que existe detrás de todo esto. Porque la diferencia entre la Coca-Cola mexicana y la americana no es solo una historia de sabor. Es también una historia de política económica y de intereses industriales enormes chocando entre sí.
En 1997, el gobierno mexicano aprobó un arancel sobre el jarabe de maíz de alta fructosa importado de Estados Unidos para proteger a sus productores de caña de azúcar. Estados Unidos llevó el caso ante la Organización Mundial del Comercio, y la OMC falló a favor de Estados Unidos. 5 años después, México lo intentó de nuevo, esta vez con un impuesto elevado sobre el uso de jarabe de maíz en la industria refresquera. Estados Unidos volvió a llevarlo a la OMC, y la OMC volvió a fallar a favor de Estados Unidos. 2 intentos, 2 derrotas diplomáticas. Y aún así, la Coca-Cola mexicana que se exporta a Estados Unidos sigue usando azúcar de caña. ¿Por qué? Porque el mercado lo exige. Porque hay millones de consumidores en Estados Unidos, tanto mexicanos como americanos, dispuestos a pagar un precio premium por una botella de vidrio con azúcar de caña. Y porque Coca-Cola, que es ante todo una empresa, entendió que puede vender exactamente el mismo producto 2 veces, a precios distintos, con posicionamientos distintos, a mercados distintos. La Coca-Cola de jarabe de maíz para el mercado masivo americano. La Coca-Cola mexicana de azúcar de caña como producto premium, de nicho, con historia y con identidad cultural. Un movimiento de marketing que vale literalmente miles de millones de dólares. Y entonces, ¿sabe mejor o no? La respuesta más honesta es, depende. Si bebes la Coca-Cola mexicana fría, en su botella de vidrio, en el contexto adecuado, con la historia en mente, muy probablemente te va a parecer superior. Y parte de eso es real. El azúcar de caña produce un dulzor diferente, el vidrio no altera el sabor y el perfil sensorial completo de la experiencia es genuinamente distinto. Pero si la pones en un vaso con hielo, a ciegas, sin saber cuál es cuál, el resultado puede sorprenderte. Porque resulta que el sabor más poderoso no siempre es el que está en el líquido. A veces, el sabor más poderoso es el que está en la historia que te cuentas mientras bebes. Y la historia de la Coca-Cola mexicana, con su botella curva de vidrio, su azúcar de caña, su primer embotellador en Tampico en 1921, y su guerra comercial ganada en el mercado aunque perdida en los tribunales, es una historia que sabe a algo que ningún laboratorio puede reproducir todavía. Sabe a orgullo, sabe a México. Y para muchos, eso es exactamente la razón por la que sabe mejor. Si te gustó este video y quieres seguir descubriendo la historia detrás de los productos más icónicos de México, suscríbete al canal. Cada semana entramos a una fábrica diferente para contarte lo que hay detrás de lo que consumes todos los días. El próximo video viene muy fuerte. No te lo pierdas.